está poniendo la presentación. Soy Eduardo Donoso, soy director de investigación de bioinsumos Nativa, una empresa chilena de producción de bioinsumos desde el 2002. Debemos ser de las 10 más viejas en el mundo en este momento. ¿Por qué adaptación a cambio climático y condiciones de mercado? Un tema súper importante que es sobre las evoluciones tecnológicas. Por ejemplo, el motor eléctrico es 30 años más viejo que un motor de combustión. Pero el ego de Tesla y Edison y la diferencia de capital donde está en el petróleo hicieron que fuera primero el motor de combustión. Bueno, en control biológico y uso de microorganismos también es así. 1870 se considera el inicio del control biológico en el mundo. Pasteur empieza a desarrollar las vacunas, que se ocupa un bacillus para controlar otra bacteria. 1877, de haber generado un controlador para motoristas. Se empieza ya a trabajar con inoculaciones de bacillus para eliminar algunos patógenos en el suelo. 1896, venta de microorganismos para controlar de enfermedades. Parte de la Primera Guerra Mundial, la BASF desarrolla la urea y se desencadena la industria química en la agricultura. Y quedó esta industria del control biológico, el uso de microorganismos relegada hasta los años 60, cuando se empieza a cuestionar el DDT. A principios de los 90 empiezan a surgir ya empresas y en este momento ya la torta se está cambiando de nuevo. No se ve mucho ahí, pero es algo que empezó a pasar en los supermercados. Los supermercados empezaron a pedir que tuviéramos cada vez menos moléculas, incluso más allá de lo que daba la normativa o la ciencia, simplemente en una estrategia de mercado. Yo tengo menos moléculas que mi competencia. Y pasa que en el año 2002, vamos a nuestra la estructura de empresas de control biológico en Chile y de insumos, todas empresas, startups pequeñitas, asociadas a universidades, a Línea, algunas como Biogram. Se inicia para abastecer estos supermercados, las grandes empresas exportadoras empiezan a utilizar a los agentes de control biológico, más allá solo de lo orgánico, y esto entonces se empieza a expandir, y se genera un problema en la industria química. En el año 95 costaba 150 millones de dólares desarrollar un producto químico y se demoraban 10 años. En este momento están cerca de los 400 millones de dólares y están entre 14 y 15 años. Si la patente duran 20, significa que sacan el producto y en 5 años aparecen off patent. Y eso ha hecho que la agricultura, el uso de insumo orgánico ha crecido 4 veces más que la industria química y más que el doble que la agricultura. O sea, los productos biológicos se están comiendo a los productos químicos en los sistemas. Y si ven, los principales actores que tenemos hoy día en el mercado de control biológico de insumos son BASF, Bayer, Syngenta. La primera empresa química que se compra una empresa de control biológico es Monsanto. No se la compró por imagen, no se la compró para acceder a más mercados, se la compró porque sus programas transgénicos y químicos de control de fusarium fallaron. Y su consecuencia fue que se compró una empresa de tricoderma. Hay un cambio tecnológico importante. A una química le cuesta entre 1 y 5 millones de dólares desarrollar un producto biológico. Se demoran entre 3 y 5 años en llegar al mercado. Por lo tanto, el 90% de los productos que se están evaluando ahora en Chile tienen algún nivel de biológico. Y bueno, y ahí están los principales actores en este momento. Prácticamente el 50% de los productos biológicos en el mundo lo venden las grandes químicas. Y ahí hay algo que, juntándolo con varios otros desarrolladores, otras empresas, es que logramos algo que no se pensaba en el año 2000, que los biológicos infectamos a las químicas. Y ahora todas las químicas todas quieren ser verdes. Una de las cosas importantes que nosotros cuando desarrollamos en agente, y ahí al tema más ecológico, América tiene, y especialmente Chile, tiene un componente importante en la historia de la ecología. Darwin, cuando fue de la Patagonia hasta el Ecuador, se dio cuenta que los organismos vivían distintos según el clima. Humboldt escaló el Aconcagua y se dio cuenta que cuando subía en altura cambiaban las estructuras vegetacionales, cambiaban las especies. Y eso generó el concepto de nicho ecológico, que es súper importante porque el nicho ecológico son los gradientes ambientales donde los organismos se desarrollan, y una de las condiciones importantes que determina estos nichos son las interacciones microbianas.
En las plantas se ha visto que el nivel de diversidad microbiano incrementa el rango de distribución, incrementa la cantidad de productividad. Y este es el modelo chileno de cambio climático. Esto es oficial. Se considera que en la zona central vamos a perder el 30% de las lluvias. En el norte va a subir 3 veces la cantidad de lluvia. Eso significa que en Arica vamos a pasar de 1 milímetro cada 10 años a 3 milímetros. Y para los que aún no creen en el cambio climático, si se fijan, los niños en el agua, pero miren las parras, todas sin hoja. Eso es julio. Nosotros cuando éramos chicos, especialmente los más viejos, llegaba mayo y en esta zona, entre aquí y Talca, habían 7 grados Celsius de mayo hasta agosto. Esa es la temperatura media. Ahora tenemos 16, 18, 20 grados. ¿Qué significa? Menos nieve, pero también significa que la cámara de frío que eran los campos durante los inviernos ahora son cámaras húmedas. Tenemos más patógenos y se nos genera una opción de que los agentes de control biológico empiecen a actuar en otros momentos. Este es un modelo de cómo la agricultura afecta el cambio climático. Hay varios componentes que se generan. No se ven bien la imagen, está llegando el sol, pero aparte de las emisiones de CO2 por las quemas, por la respiración del suelo, hay una buena parte de emisión de óxido nitroso, 300 veces más eficiente que el CO2 en absorber el calor del atmosférico, principalmente por el exceso de uso de fertilizantes y por faltas de eficiencias en el uso de estos fertilizantes. A las plantas hay 2 cosas que le hacemos mal. Le decimos que está todo bien siempre, por la planta nunca está preparada para condiciones de estrés, y hacemos que produzcan más de lo que deberían producir. Esto es una comunidad microbiana en el suelo. Hay unos modelos que se generó Ferris y Wenger hace unos 15 años atrás, en que veían que a medida que se va moviendo el suelo, evolucionando de lo que era el campo viejo a un bosque clima, van cambiando las estructuras comunitarias, principalmente distintos organismos, desde nematos, bacterias, tardígrados, rotíferos, etc. Y se genera esta visión que es bastante útil en el suelo. Incluso en Estados Unidos se utiliza en la EPA con valoración de impacto ambiental, en que hay 2 ejes. Enriquecimiento, que es meterle materia orgánica al suelo, y hay otro eje que es la estructura comunitaria, no es la estructura física, no son los poros, sino las cosas que se ocurren en el suelo. Cuando yo le meto materia orgánica al suelo, genero un enriquecimiento que puede pasar de un suelo degradado a un nivel perturbado, genero el aumento de bacterias y hongos, pero que viven poco tiempo, porque son periodos de colonización muy rápida. Pero cuando yo le saco el estrés, bajo la rotación de cultivo, aumento el mulch, bajo el uso de sales fertilizantes, que van a ver que tienen un impacto súper importante en los microorganismos, empiezo a tener fungívoros, bacteriófaros, carnívoros, omnívoros y organismos que viven cada vez más tiempo. Mientras más organismos tengo que viven más tiempo, significa que toda la energía, agua, nutrientes, fertilizantes que caen al suelo, quedan en la biomasa de estos organismos y en vez de ser volatilizados o lixiviados, quedan en los cuerpos de estos seres. Y la mayoría de los animales hacen pichí. Y el pichí es amonio, por lo tanto van entregando en forma lenta, controlada y en una buena forma para que las plantas lo vayan usando en el tiempo y cuando se mueren, tienen de nuevo a entregar los nutrientes. Piensen que son organismos que viven 5 días, 1 semana, 2 meses y mantienen la energía dentro del sistema. Aquí hay distintos tipos de organismos, no solo siempre hablan de hongos y bacterias, pero los insectos de suelo ayudan un montón a aumentar el área superficial, me hacen chiquititas todas las cosas, me hacen un chipeo, y tenemos todos estos organismos tardígrados, los ositos de agua, etcétera, que son los que están consumiendo estos organismos y me mantienen esta biomasa en el suelo. Y se generan procesos similares a las sucesiones. Lo que pasaron en ecología, ¿se acuerdan que se quema un bosque o se muere y empieza de a poco a generarse nuevas estructuras comunitarias? Llegan los bácaris, estas plantas que liberan fósforo, ese fósforo permite que lleguen las leguminosas que fijan nitrógeno, después arbustos, etcétera, etcétera. Y aquí hay un factor súper importante que no hemos hecho en el suelo. Que cuando alguien quiere reforestar un bosque de roble, no plantan robles, plantan pinos. Debajo de los pinos ponen esclerófilo, acacio, quillay, boldo, y debajo de los boldos yo pongo robles, porque estoy haciendo un bosque, no estoy haciendo un cultivo de roble. Así se restaura, hay un factor tiempo. Entonces,
Típico de los microorganismos dicen, voy a meter toda una comunidad y pescan productos con 17, 18 bichos y los meten pensando que van a trasplantar una comunidad entera. Y eso no pasa. Ahí el factor tiempo es importante. Eso es una visión bioquímica súper mecanicista que ni siquiera tiene que ver con la cultura agrícola, en que yo no pongo mi planta de tomate con los tomates puestos, yo parto de la semilla, la cultivo, eso se hace lo mismo. Y en los organismos pasa lo mismo, se empiezan a complejizar los sistemas, mientras más complejo, es más resiliente. ¿Qué es resiliencia? Si yo me corto una vena o una arteria, me desangro en 10 minutos. Pero ¿qué es lo que hizo el cuerpo? Que yo estoy lleno de capilares, muchas cositas chiquititas que me distribuyen mucho más eficiente los recursos, me permiten que utilizar el transporte de sangre también me baja la temperatura, hago los sistemas más complejos, más eficientes y con menos pérdidas. Menos pérdidas significa más plata para el bolsillo porque estoy gastando menos insumos y menos contaminación. ¿Y qué estamos tratando de hacer? Integrar una gran cantidad de organismos. Entonces, siempre tenemos el problema de que tengo mis residuos vegetales, que son nutrientes, que yo gasté plata y energía en producirlos, pero que se me contaminan con patógenos. Entonces, los fitopatólogos me piden que los saquen y los queme, o lo enterremos para que sean menos contaminantes, pero yo necesitaría recuperarlos. ¿Y qué es lo que hemos ido haciendo? Utilizando microorganismos que aplicamos sobre los restos vegetales para que eliminen ese inóculo. Por lo tanto, eliminamos la necesidad de tener que sacar los restos de poda, los restos del cultivo anterior, me permiten incorporarlos sin riesgo de que me generen daño a mi cultivo siguiente. No se ve mucho, pero este lado, créanme, es un resto puede hacer eso, lleno de picnidio y cirrus de citóspora, un hongo de madera, y en este lado están verdecitos, todos colonizados. Abajo empezamos a introducir bacterias que consumen azúcares simples, que estimulan el crecimiento de raíces y que, como en este caso, nos controlan nemátodos. ¿Qué es lo que logramos con estos productos? Si ven arriba hay un químico, el químico me mata los nematos benéficos, los nematos patogénicos, pero rebotan, porque me los mata un rato, se acaba el químico en el suelo y vuelven a levantarse. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que con los biológicos logramos matar solo los fitoparásitos y evitamos dañar a los benéficos. Y eso me genera primero una buena fase, cosa que las raíces cuando crezcan ya no se encuentren con estos nematos. Y bueno, lo hemos probando en Perú, niveles de eficacia 90%, 98%, y eso es algo que hay que meterse en la cabeza. Los biológicos no son menos eficientes que los químicos. En este momento, en varios niveles, en nematos, en hongos de suelo, en botrytis, en hongos de madera, en bacterias, los biológicos son igual o mejor que los químicos. Otro efecto a largo plazo, un químico, el rugby, después de 100 días, 0 efecto de control, y los biológicos que matan menos, pero durante 100 días lograron mantener el control. Y aquí otra cosa importante, es que nosotros cuando metemos microorganismos al suelo, necesitamos mantener ciertas concentraciones. Los organismos, nosotros cuando agregamos microorganismos al suelo o al follaje, estamos poniendo generalmente una cantidad que es más allá de lo esperable naturalmente, para que genere el efecto. Y aquí, por ejemplo, hicimos los cálculos de cuántas ppm necesitamos de ese organismo en el sistema de riego para que funcione. Son 1600. ¿Qué significa eso? Que yo puedo calcular en cuánto tiempo tengo que inyectarlo para lograr el efecto y puedo darle al agricultor una medida que pueda hacer. No me sirve nada decirle cuántas ppm en el suelo, pero sí le puedo decir que esto se tiene que inyectar en 5, en 10, en 20, en 30 minutos según el sistema. Fertilizante. Estos son hongos que solubilizan fósforo. ¿Qué es lo que hacen? Liberan enzimas, liberan ácido orgánico, activan ciertas defensas en la planta que hacen que la línea de abajo es la cantidad de fósforo en un suelo trumado, esto lo hicimos acá en Chillán, y después de 100 días logramos tener la misma cantidad de fósforo disponible para la planta que si hubiéramos fertilizado con fertilizantes solubles. O sea, si yo aplico 100 días antes de mi cultivo estos microorganismos, me podría ahorrar el 100% del fósforo. Trigo con 0 fósforo y con microorganismos logramos los mismos niveles de rendimiento. Misma cantidad de quintales por hectárea, misma cantidad de índice de peso de electrolitro, de altura de plantas, de extracción de fósforo. ¿Y qué logramos? Si ven, este sector sin microorganismos y el otro lado con microorganismos. Cuando ven esa cantidad de mayor de raíces, ¿qué es lo que están logrando?
que yo todo lo que meta en agua, fertilizante, nutrientes, compost, está capturado por esta red, que son las raíces. Si yo tengo 2 raíces, un 20% del suelo con raíces, capturo el 20% de lo que estoy metiendo en el suelo. Si tengo el 80% del suelo con raíces, estoy capturando mucho, mucho más fertilizante. Aumento la eficiencia, mejoro la estructura de las plantas y bajo los costos. ¿Y qué es lo importante? Si ven, esto es una raíz con hormonas, crece larga. Aumenta el volumen radical, aumenta la biomasa, hago la estadística, perfecto. Pero lo que hicieron los microorganismos, que aparte que crezca más, es que se ramifica. ¿Qué es lo que está viendo la planta? Que hay un hongo en el suelo que está creciendo sobre sus raíces y la planta no sabe si es bueno o malo. Se prepara para condiciones de estrés, que es algo que nosotros como agricultores generalmente nunca hacemos. Le damos las condiciones óptimas a la planta y de repente, si ven las plantas en los cerros, cambian mucho menos de color y entran mucho menos en estrés hídrico que las plantas que tenemos cultivadas cuando llegan a las máximas temperaturas. Porque cuando llegan a las máximas temperaturas ya tuvieron bajas de agua, ya tuvieron señales de estrés. Bueno, esos son arándanos. Mayor no se nos alcanza a ver, pero son plantas que son más robustas, son más gruesas de tallo, se tiolan menos, especialmente, por ejemplo, en tomate. Las plantas no se nos caen en los viveros. Estrés con maíz. Si ven, abajo están las plantas sin el llenado de grano. Eso definitivamente es estrés hídrico en maíz. Simplemente regando lo mismo, pero con más raíces y con mejores señales, la planta es más eficiente en la absorción de agua. Cultivos. Estamos trabajando cebada, avena, en cultivos industriales, en papa, en tomate industrial. ¿Y qué es lo que hemos visto? Incremento del día al 15% de rendimiento. Esto en trigo, mucho más raíces, plantas mucho más vigorosas y con mucho más kilos. Estamos hablando de un 20% más de rendimiento, nos implica casi un 15-18% más de rentabilidad por hectárea. Y mucho más volumen de raíz. Si se ven ahí, en los platitos se ven la diferencia en la cantidad de raíces de las plantas. Esto está publicado. Aquí hay un trigo con 100% de riego, 50% de riego, 100% riego en microorganismos, 50% riego en microorganismos. Porque la planta fue preparada para esa condición de estrés. Esto es un ensayo muy viejo que se hizo con frutillas para estrés salinos. Vimos que había un incremento, no se alcanzan a ver los datos, pero tenían más hojas, más raíces secundarias, súper avanzada para la época para medir la cantidad de raíces en estos cuadrantes que eran como unos grandes acuarios, que era poner papel milimetrado y rayar todas las raíces por fecha. Y vimos un aumento importante de raíces. Raíces viejas también se activan, que eso es súper importante para los frutales, para la renovación. Y que estamos viendo que hay efectos que son súper consistentes. Hemos hecho ensayos desde Osorno hasta el norte de Perú, desde pino, que son gimnospermas, hasta orquídeas, y siempre hay un efecto que es beneficioso. Los pusimos en secuencia en el suelo, no todos juntos, en cierto momento fenológico, en cierto momento de crecimiento de raíces, y vimos que lográbamos incrementos en el vigor de las plantas, en el volumen de raíces. La siguiente, esto es con Antonio Gaete, vimos ahí cómo se incrementaba el volumen de raíces y biomasa aéreo de plantas de arándano, por ejemplo. Lo hicimos con Carlos Pino en viña orgánica. Aquí están los distintos niveles de estas sucesiones ecológicas de suelo, que es un proyecto que nos financió el FIA, y vemos cómo se va incrementando los volúmenes de raíces. Ahora, ¿a dónde llegamos con esto? Hicimos un ensayo que lo hemos hecho en tomate, lo hemos hecho en papa, en avena, en maíz, en trigo, en raps, y redujimos la fertilización a la mitad y pusimos microorganismos. En este caso, en Quillota incluso hicimos una reducción en tomate de invernadero, sacamos el 50 y el 100% de fertilidad en tomate convencional. El primer año la reducción de rendimientos fue 0, incluso en el testigo. Hay un nivel de sobrefertilización en los campos agrícolas en Chile que es gigante. Lo repetimos el segundo año para agotar los nutrientes en el suelo. ¿Y qué es lo que logramos? Y con 100% de fertilidad tenemos 4 kilos de tomate por planta. Con sucesiones, con los microorganismos, subíamos a 4,7. Con la mitad de fertilizante,
teníamos 4,2 kilos y con cero fertilización. Y los microorganismos teníamos 3,9. Eso significa que yo puedo bajar, sin bajar mis rendimientos, la mitad de fertilización. En tomate de invernadero, esos son 7 millones de pesos. Estamos reemplazando 7 millones de pesos por 30, 40 lucas de microorganismos y logrando los mismos rendimientos de fertilizantes. Pero hay algo más importante. Si yo bajo 500 kilos de fertilizantes por hectárea o hago que la mayor parte de los cultivos bajen a la mitad su uso de nutrientes, significa que las emisiones de carbono de la agricultura bajan en un 10% a nivel mundial. Solo haciendo eso. Menos camiones, menos minas, menos barcos, menos sistema de aplicación, menos bodegaje. Y que lo más lindo de esto es que no necesitamos ni políticas gubernamentales, subsidios, porque lo estamos haciendo nosotros, lo está haciendo la competencia, gente que nos va a copiar, que va a desarrollar esta tecnología, y yo le aseguro que en 15 años más la agricultura va a ocupar la mitad de los fertilizantes que hoy día. Y eso va a ser mucho más sano para el ambiente, mucho más rentable para los agricultores y mucho más eficiente en todos los procesos. Eso es lo que queríamos mostrar.